Bueno, siendo las 8:33, vamos a darles 5 minuticos más a los aprendices para que se conecten y arrancamos con la formación del día de hoy.
Listo, damos inicio a la formación. Voy a compartir pantalla. Segundito, por favor. Bien, como hemos trabajado en las anteriores sesiones en línea, me gustaría que lo miremos eh, como si fuera una video reacción. Me gusta mucho y me siento cómodo hablándolo, eh, mirando el tema que vamos a ir comentando. En este caso, eh, el material es bien completo y me gustaría que lo habláramos desde acá. Entonces ya les comparto la pantalla y arrancamos. ¿Listo? Ahí les va. Bien, este curso se llama Formación de Líderes con Talentos Integrales y Competitivos. Hemos hablado de los temas correspondientes a la unidad uno, 2, 3 y en este caso, en la unidad 4 vamos a hablar sobre las técnicas de motivación para la mejora personal. En las empresas se implementan diferentes estrategias para mejorar la productividad y competitividad de los trabajadores. Entonces surge la motivación como una acción que permite estimular a los empleados para que obtengamos los mejores resultados. El objetivo principal es lograr que ellos estén satisfechos y tengan sentido de pertenencia por la organización. Dentro de lo que vamos a hablar hoy, encierra el por qué yo siempre he recomendado que a quienes hacen parte de la empresa se les llame colaboradores o específicamente clientes internos. Porque em, al interior de una empresa se establecen estrategias para conseguir clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Los que consumen nuestros productos o servicios. Eh, si nosotros establecemos estrategias para conseguir los recursos para que ellos consuman nuestros productos o servicios, no es igual de importante establecer estrategias para que los empleados, clientes internos, colaboradores, o más bien todos los que hacen que la magia suceda estén felices, es súper importante. Es como si tú vivieras de viajar y tuvieras tu carro dañado. Hombre, si tú vives de viajar, lo que primero tienes que tener al 100% es tu medio de transporte. Entonces, si queremos hacer el símil de que el objetivo de una empresa es obtener rendimiento, vender sus productos o servicios, el vehículo también serían sus clientes internos o su recurso humano como tal, ¿verdad? Entonces, iniciemos con el material. Bien, vamos a ver este videito, vamos a verlo, pero voy a compartir completo para que también lo puedan ver. 50 completo. Y ahí se va. Excelente, excelente, excelente ese contenido, me encanta. A ver la acá siguiente. Listo. Entonces, dentro de las técnicas de motivación para la mejora personal está el acondicionamiento integral. Es efectivo para el ser, es un proceso de preparación institucional, humana, familiar, estratégica, psicosocial,
que comprende programas, objetivos, recursos, métodos y relatos en la conquista de metas, logros, victorias y oportunidades. Este acondicionamiento cumple con el propósito de formar y educar la percepción y la sensibilidad y el apoyo personalizado para continuar y mejorar los resultados mediante un proceso de entrenamiento armónico que es dirigido potencialmente por el estímulo. Por consiguiente, se realiza con el fin de lograr un aprendizaje que permita formar en la posibilidad de salir adelante superando factores negativos que encierra el ser, como miedos, realizar ejercicios de relajación o gimnasia cerebral y llegar a obtener elementos para un óptimo desenvolvimiento social, comunitario y familiar global. Hay muchos empresarios, grandes personalidades, que es bueno mirarlas como referentes. Eh, a mí me gusta mucho estudiar, me parece interesante cuáles son las coincidencias que hay entre las personas exitosas, que de alguna u otra forma también son millonarias, aunque el éxito no es solamente el dinero. Y resulta que esas personas se toman espacios para que su mente se relaje. Algunos toman espacios para ocio dentro de sus actividades, algunos hacen eh, dentro de su día de trabajo o programan dentro de su día de trabajo el mindfulness, programan dentro de su día de trabajo varias sesiones de yoga, porque eh, para el ser humano es necesario el ocio. El ocio y la creatividad dependen, porque, por ejemplo, ¿cuál es el equilibrio que tiene el ser humano? Cuando el ser humano solamente trabaja o hace actividades eh, que no le gustan, sino que son de su deber, la persona tiende a aburrirse, después vienen depresiones y al mismo tiempo no tiene creatividad, porque la creatividad proviene de los espacios en donde hay ocio. Entonces, si trabajas mucho, no vas a tener creatividad. Y si tienes mucho ocio para la creatividad, no vas a tener tiempo para trabajar. Entonces, al fin y al cabo, es un equilibrio. Pero la invitación es a que entendamos que aunque no es necesario el mismo tiempo de ocio para poder ser productivos, al contrario, son espacios cortos que nos permiten oxigenarnos, sí es importante tener en cuenta de que para poder desempeñar productivamente nuestras funciones necesitamos el ocio. Y también necesitamos trabajar para el ocio porque si no, no tenemos el tiempo, el espacio ni el dinero para que esos espacios se den. Entonces, tips para el acondicionamiento integral de la empresa. El trabajador en la empresa debe adaptarse a las políticas institucionales y también a los diversos ambientes de trabajo. Pero la organización debe garantizar un espacio laboral en condiciones seguras y confortables para la realización de las actividades, además de la generación de un buen clima laboral. Entonces, algunas de esas estrategias serían realizar un diagnóstico de las características físicas de cada trabajador, identificar los intereses ocupacionales de cada trabajador para definir el puesto de trabajo idóneo, establecer un diagnóstico de necesidades de capacitación para los trabajadores en la empresa, realizar capacitaciones con estrategias didácticas, actividades que permiten al trabajador aprender con agrado, capacitar en sistemas de gestión para que los trabajadores conozcan las políticas, procesos y procedimientos, establecer jornadas de trabajo en equipo para la integración de los trabajadores, realizar reuniones con los trabajadores para identificar problemas y definir un plan de evaluación de desempeño de los trabajadores con metodologías establecidas por el área de recursos humanos, pero no porque ellos sean los jefes o la autoridad, porque es que el trabajo de la Oficina de Recursos Humanos es analizar muchas cosas, pero dentro de ellas el clima laboral. Entonces, el clima laboral en las organizaciones es el medio ambiente humano, el entorno físico donde se desarrollan las actividades de una empresa. De él depende la satisfacción y la motivación de los trabajadores y por ende la productividad. Y la productividad, al fin y al cabo, está determinada por las ventas o por las veces que logramos hacer que los clientes consuman el producto o servicio o las cantidades que nosotros estamos buscando. Entonces, para establecer un buen clima laboral de trabajo se deben tener en cuenta varios factores y hay que tener en cuenta al líder o gerente, coordinadores, también como a los trabajadores o las personas que están de pronto más abajo en la línea de jerarquías. Entonces, el resultado de la organización se va a ver directamente afectado por su influencia y depende de nosotros que sea positiva o sea negativa. Entonces, algunas de las acciones que se deben tener en cuenta para un clima laboral exitoso pueden ser promover el respeto. Un jefe que ordena y pide las tareas de forma brusca, con desprecio y levantando el tono de la voz, demostrará una falta de liderazgo y de empatía.
Todo ello perjudica el ambiente laboral y la productividad y las relaciones. Una vaina es ser jefe y una vaina es ser líder. El jefe quiere resultados em, desde su posición laboral y las exige desde su posición laboral, pero el líder da ejemplo, el líder enseña, el líder comparte, el líder em, em, identifica y hace que sus colaboradores también lo hagan. Entonces, promover el respeto también hay que combinarlo con la forma en la que nosotros eh, nos mostramos a los demás desde el punto de vista del ejemplo, desde el punto de vista de si nosotros queremos resultados de una forma, tenemos que dar el ejemplo para que ellos sepan cuál es la forma en la que nosotros lo queremos. También es importante, en ese orden de ideas, buscar el feedback de los trabajadores, porque pasa mucho en las posiciones de jerarquía que se ganaron por algunos méritos, por cualquier mérito, pero si nosotros fuéramos capaces de hacer todo, no contratáramos a nadie, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta que antes de tener el título que tengamos o ser quien seamos, somos seres humanos. Y el ser humano se equivoca. Y el ser humano necesita ayuda. Por eso eh, somos especie que vive en comunidad o en sociedades. Entonces, eh, es bien inteligente. Para mí es un rasgo de inteligencia muy importante que cada empleado se sienta como una persona y no como un número más dentro de una organización y que a esas personas les gusta sentirse integradas y que su opinión se tenga en cuenta. Y la opinión se tiene en cuenta solo cuando somos capaces de escuchar. Entonces, eso nos va a dar a nosotros capacidad de liderazgo. Y la capacidad de liderazgo es la flexibilidad ante diferentes situaciones que se presentan y que se tratan de forma personalizada. Y eso genera un clima laboral positivo porque, como les decía, hombre, el liderazgo es ejemplo. El liderazgo es mostrarle a otro con tu accionar cómo queremos que ellos se comporten. Eso es liderazgo. Entonces, el reconocimiento de los trabajadores es importante porque eh, cuando el líder de un departamento, un gerente, el dueño de un emprendimiento consigue algo y tiene trabajadores, no lo consiguió solo. Ya, él no lo hizo solo, no fueron sus fuerzas, no fueron solamente sus ideales, no fueron solamente su talento a la hora. Hubo personas que pusieron de su talento, que pusieron de su tiempo, que pusieron de su energía y que permitieron que esos objetivos se cumplieran. Entonces, a las personas les gusta sentirse valoradas y sentir que su opinión y tareas cuentan. Entonces, incentivar a las personas a que participen, a la toma de decisiones, a que generen ideas, los hace sentirse incluidos y al mismo tiempo les da un clima laboral adecuado para que puedan desarrollar todo su talento. Un lugar de trabajo adecuado, las condiciones son importantes porque si tú estás incómodo, si tú estás en un espacio con humedad, si tú no te sientes bien como tal en el espacio físico, no vas a poder desempeñarlo de la mejor manera. La flexibilidad horaria es algo nuevo relativamente en el mercado laboral, al menos en Colombia, que vino a partir de la pandemia, porque generalmente yo sentía como que la única forma de tener empresa era montar un sitio para que la gente fuera a trabajar allá y la pandemia nos demostró de que eso no es necesario. También nos demostró de que la productividad es más importante que el cumplimiento de un horario. Entonces, la flexibilidad horaria hace que podamos identificar que no todas las personas trabajan de manera productiva en las mismas horas y la flexibilidad horaria ayuda también a la conciliación familiar y personal, que en últimas terminan siendo como un ingrediente más para que la persona trabaje bien. Una persona que tiene un buen clima laboral y un buen clima familiar es productiva en todas las áreas de su vida. Entonces los empleados van a agradecer el gesto y se sentirán valorados de forma personalizada. Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces los procesos, tareas y organización es importante para los trabajadores porque si tú dispones de protocolos y procedimientos claros en el trabajo de ellos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, es decir, de toda la empresa, vas a poder tener puntos desarrollados que van a facilitar el cumplimiento de los objetivos y van a favorecer el buen clima laboral. Y si además de eso somos capaces de fomentar el team building, significa realizar actividades fuera del espacio empresarial en otro entorno que permita realizar actividades en grupo o en otro ambiente para abatir el estrés y mejorar el compañerismo. Es decir, que no todo sea igual. Si hay un espacio determinado, una empresa, una dirección física, hombre, que no todas las veces sea ahí, que podamos trabajar en otras partes, que los empleados puedan cumplir sus tareas en casa, que les permita ver otra cosa
y les va a dar una oxigenación suficiente para que todo el tiempo estén cumpliendo los objetivos de la empresa con agrado, porque no los van a sentir de la empresa. Ellos van a sentir que los objetivos de la empresa también son de ellos. Es bien importante que podamos estimular los estilos de vida saludables, porque un ser humano tiene diferentes áreas que lo hacen estar bien. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la familia, estamos hablando del descanso, estamos hablando de la alimentación y el conjunto de todas esas que hacen que una persona sea sana o no, que esté correctamente en su vida o no. Entonces es importante establecer una alimentación balanceada y adecuada para la edad, porque no todos deben comer lo mismo. Practicar ejercicio de forma regular para evitar el sedentarismo, tener un peso adecuado y acorde a tu estatura. ¿Cuál es el peso adecuado y acorde a tu estatura? Para no irnos, es una recomendación que yo le doy, para no irnos a los extremos, eh, trata de que haya no más de 5 kilos de diferencia con el punto de tu estatura. Yo mido 1,92, entonces mi peso ideal sería 92 kilos. Entonces, más o menos uno está sano cuando yo no paso de 97 o menos de 85, ¿me entiendo? Menos de 87. Ahí estoy sano, de ahí para adelante ya tengo que ponerme bien. Muy importante, dormir. El ser humano tiene que descansar. Y si no quieren vernos como seres humanos, veámonos como una máquina. Si la máquina trabaja todo el tiempo, se recalienta. La máquina necesita descanso para que pueda funcionar correctamente. Es lo mismo con nosotros. Hay que tener una higiene adecuada, tomar el sol con moderación, evitar el alcohol y las drogas, disminuir el estrés laboral con todo lo que hablamos arriba e intentar estar de buen humor. Y para intentar estar de buen humor es importante que tengamos en cuenta lo anterior porque la alimentación, el descanso, el sedentarismo influyen en nuestros estados de ánimo. Y cuando tenemos todo eso, ocupar el tiempo libre en hobbies. Y los hobbies son cosas que nos gustan hacer, que nos divierten y que nos dan, no sé, pasión. Entonces, importante que también seas capaz de identificar qué te gusta y qué quieres hacer con tu tiempo libre, porque cuando hablamos del ocio, allá arribita hablábamos de esto, de la ocupación efectiva de tus tiempos libres o tiempos de ocio, pero el ocio como tal, es decir, que tú ocupes ese tiempo haciendo nada, eventualmente tampoco te va a servir, porque generalmente con el ocio o el sedentarismo vienen malos hábitos relacionados a lo contrario de lo que estamos recomendando, ¿cierto? Vamos a dejar hasta acá en esta grabación. No se nos conectó nadie. Em, Importante que entendamos que el resto de este material lo encontramos aquí mismo en el material del curso. El segundo punto vendría siendo la motivación empresarial, que conseguimos de diferentes formas, los tipos de motivación interesantes. Hay algo que se llama la motivación intrínseca, es la motivación que se genera a partir de factores internos de la persona, es decir, con qué viene esa persona a la empresa, los factores personales del empleado. Este tipo de motivación la empresa no la puede controlar, porque por mucho que la empresa haga, si la persona está mal en casa o está bien en casa, no depende de nosotros. Entonces, eh, ese vendría siendo el origen de la motivación. Entonces, la motivación intrínseca es la que ellos traen de la casa. Y la motivación extrínseca se trata de aquella motivación laboral que es inducida por elementos externos al sujeto, como un aumento de salario, un reconocimiento público, un buen ambiente laboral, que se sienta cómodo con los empleados, con los compañeros, que él sea valorado, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú puedes juntar esas dos motivaciones, que hablamos de la motivación extrínseca y extrínseca, podemos hablar de lo que controlamos y de lo que no controlamos. Entonces, cuando queremos hablar del carácter del estímulo percibido con respecto a los puntos que acabamos de tocar, hablamos de la motivación positiva y la motivación negativa. La motivación es positiva cuando el factor motivador se configura como un premio o una recompensa. Es decir, tú le dices a la persona, tú tienes que cumplir estos objetivos, si tú los eh, cumples en un periodo de tiempo determinado, vas a tener un aumento o vas a tener un ascenso. Esa es la motivación positiva. Y la motivación negativa es la que es motivada por la conducta del individuo y es asociado como una amenaza o un castigo. Todo lo contrario, tú tienes para hacer en el número de actividades en un periodo de tiempo determinado. Si las cumples, tienes beneficios y si no,
tienes cosas malas, que pueden ser llamados de atención, que pueden ser disminuciones en comisiones, o no sé, como el tipo de contratación que lleve y cómo le paguen, y hasta la terminación de tu contrato, ¿verdad? Son motivaciones para que los empleados consigan objetivos. Entonces, importante tener en cuenta el nivel de necesidad. La motivación primaria es cuando la persona actúa para satisfacer las necesidades básicas, es decir, lo que trae de la casa. Y la motivación social es si la actuación del empleado está provocada para querer estar aceptada dentro de un determinado grupo social o hasta un grupo social dentro de la empresa, porque también sucede. Entonces, factores que influyen en la motivación empresarial pueden ser el puesto de trabajo, porque la motivación depende del sitio en el que el trabajador va a desempeñar sus funciones y si lo encuentra cómodo y en excelentes condiciones de seguridad. También la autonomía que él tenga en el trabajo, la capacidad de tomar decisiones. Es importante que el trabajador se le exista autonomía y responsabilidad en las funciones a ejecutar donde pueda aportar ideas para la decisión de procesos y procedimientos, porque de esa manera se va a sentir importante. El ambiente de trabajo es necesario crear en la empresa un clima laboral agradable con buenas relaciones entre los diferentes integrantes. De esta manera se puede generar satisfacción y comodidad en las personas a través de la identificación y aplicación de los valores corporativos. Las condiciones laborales son bien importantes. Los trabajadores se sienten motivados con un buen salario, con horarios flexibles, programas de incentivos en general. Y si todas las políticas de contratación que aplica la empresa estén acordes con las que el trabajador busca, podemos entender de que la persona se va a sentir contenta. Entonces, em, les agradezco a quienes hayan llegado hasta acá en esta grabación. Pueden complementar con el mismo material y cualquier duda, estoy a un clic de distancia. Eh, esta formación acaba el día de mañana. Los invito a que envíen todas las actividades que les haga falta. Podemos comunicarnos hoy, mañana, hasta el día 14, que es el último, es el día en que empiezo a calificar todo. Entonces, los invito a que envíen todo, que no les quede nada por fuera y que se sigan formando, síganse formando. Esto es una bonita oportunidad para acceder a un nivel superior de conciencia. El conocimiento hace libre a las personas porque te abre el panorama de visión en general. Entonces los invito a que sigan formándose a estos cursos tan buenos y tan importantes para la vida que por si no lo recuerdan son gratis. Entonces, muchas bendiciones a todos. Estoy muy feliz de haber sido su instructor y espero encontrármelos el día de mañana en una nueva formación. Que Dios me los bendiga.